Poner en contacto gente que tiene talento, pero a lo mejor no tiene las habilidades como empresario, con empresas que tienen mercado y que pueden desarrollar esto, era la primera idea. Y la segunda idea es la oportunidad que nos ha brindado el COVID pues claro, de estos temas de la salud que están ahora mismo tan necesitados, que hemos empezado por este tipo de mercado, pero nuestra idea será también ponerlo en contacto, o sea, tratar de que más investigadores, más inventos, más ideas puedan llegar al mercado a través de otros sectores. Heltez Aragón tiene una novedad importante y es que aglutina investigación, startups e ideas, pero además la manera en la que se organiza Heltez Aragón es diferente a como son otros programas de aceleración. Pasamos de una primera fase de posibilidad, donde todo es posible, vamos aprendiendo y lo pasamos a la fase de probabilidad, donde con un montón de experiencias, inteligencia colectiva, tecnología, tutorización, financiación, decidimos qué proyectos van a pasar a la fase de certeza. La fase de certeza es una fase en la cual el Gobierno de Aragón va a invertir todos los recursos disponibles para que esos proyectos que tienen esa viabilidad económica y de impacto en salud puedan avanzar, adentrarse en el mercado y tener un impacto en el ODS 3 de bienestar y de salud, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tenemos suficiente número de empresas que están en cada uno de los diferentes subsectores que tenemos dentro en general del sector salud y en concreto adecuado para atender estas innovaciones que se están promoviendo dentro de este foro. Nuestros socios, los socios del Clúster de Salud de Aragón, están deseando ponerse en contacto con nuevas iniciativas que pueden surgir sinergias con ellas y también para ayudar a desarrollarse, que pueden llegar a considerar mentores de estos proyectos. Es algo que hablamos en el clúster desde el primer momento, que por supuesto están abiertas las empresas del clúster a ayudar a nuevas iniciativas, a ayudarles con su enfoque, bueno, echar una mano al sector, porque a todos nos interesa que el sector siga creciendo en la región y sea cada vez más fuerte, más grande, más innovador.